Este era el chiquitito. También tienes. Aquí era donde empezó a trabajar él. Era su primer cuarto. Aquí hay algunos cuadros de él todavía, mira. Sí, ya por la humedad y eso. Aquí es donde empezó él a trabajar. Y esto pues la pirámide, como él quería en las energías y todo eso. Cuando llegamos aquí, yo venía derrotado, a donde encontré lo que estaba congelado en la enchitada. Realmente cuando nosotros llegamos aquí hace como 40 años, no traía a mi papá la intención precisa de ser un artista, ¿no? O sea, él todavía no había desarrollado al 100% nada de su obra. Lo que él venía era ser petrolero, porque le habían propuesto para trabajar en Pemex. Un tío lo había recomendado. Cuando él llegó empezó a vender verduras, empezó a buscarle porque no entró a trabajar rápido a Pemex. Cuando llegamos a Nanchital, pues veníamos en una situación económica muy difícil. Entonces mi padre empezamos con mi papá a vender pandorgas, piñatas, es lo que hacíamos con él, y él nos enseñaba a los coscorrones, pero él nos enseñaba porque tenía un carácter difícil, le gustaba hacer las cosas bien. Aquí está la presentación del logotipo de la feria Coatzacoalcos 82, hecha por el señor Herminio Quirós Pico Largo. Se fue publicado en el diario el domingo 4 de abril de 1982. Todos los poetas son locos, él tenía mucha locura por dentro. Definitivamente, creo que para hacer todo lo que él logró, se necesitaba tener una mente bastante loca. O sea, él si a las 2 de la mañana o 3 le venía una idea, a esa hora se levantaba y se ponía a trabajar y no dormía la otra noche, sino terminaba y pasaban días sin dormir porque él tenía que terminar lo que había empezado, la idea no se le iba en ese momento. Cuando a veces queríamos limpiar el lugar donde él estaba trabajando, se enojaba mucho. Se enojaba porque decía, yo a la hora que necesito algo, ahí lo tengo. Y si era para cuestiones de trabajo, o que tuviéramos que trabajar con él, pues siempre nos daba unas regañizas porque le gustaba hacer las cosas bien. Hablar de Herminio Quirós es un mundo de conocimiento. En todos los ámbitos donde él se desenvolvía, lo hacía con excelencia, siempre corrigiendo los defectos de los demás y dando ejemplo de pulcritud, sensatez y calidad en su obra. Muy vanidoso, muy limpio, muy coqueto. Siempre andaba coqueteando con las chavas, con las meseras, con todo el mundo. Siempre él era bastante coqueto, muy caballero, demasiado caballero. Este es otro cuadro, el Cano. Están las redes, le gustaba mucho ir a pescar, te digo. Te comento. Pues no sé, y aquí tiene otros trabajos igual que están sin terminar. Lo que buscaba, no se quedaba con una forma, él trataba de inventar, lo quiso hacer redondo, no lo terminó. Aquí hay otro que tampoco terminó este se quedó a la mitad. Yo creo que viene siendo muy significativo para él porque es de mi mamá. Era bastante explosivo, o sea, nos corría porque él quería estar concentrado, porque pues tenía la idea
y se le iba, y teníamos que esperar hasta que él dejara de escribir, porque si no nos corría de manera a veces hasta grosera, ¿no? Porque pues sí tenía carácter fuerte y tenía su idea y la tenía que plasmar. Ya después, que dejaba de escribir y todo, ya él volvía a ser mi padre querido. Siempre fue muy atento, muy cariñoso. Algunas veces nos abandonaba, pero no era para hacer otras cosas que no fueran sus obras, ¿no? Fue un hombre muy consentidor. Nos consintió demasiado, siempre nos dio libertad de decisión. Nos aconsejaba, pero siempre nos decía que libremente nosotros debíamos de escoger lo que queríamos hacer de nuestra vida. Nadie fue presionado, nadie fue a hacer algo que no quisiera. No sé, siempre se preocupó mucho por todos sus nietos, por todos. Tenía mucho la costumbre de llevarnos a pescar. Siempre nos llevaba a pescar a la explanada y en una parte que está rumbo a Paso Nuevo. Sí, tenía el recorte de periódico, apunte, puros periódicos. Todo lo que se le iba sacando. Los de Navidad, güey. Por ejemplo, esa lámina que está ahí en la ventana. Que él la hizo. Él la hacía para... Normalmente hacía todo ese tipo de cosas para Navidad. Y hacía muchos muñecos parecidos a él. Pues a mí siempre me dio mucho orgullo mi padre. O sea, yo siempre fui muy orgullosa aún de las pandorgas, porque hacía una obra de arte con una pandorga o con una piñata. Las piñatas de él nunca he visto una piñata tan bien trabajada como las que él hacía, porque él de cualquier cosita hacía una obra de arte. Se encontraba un pedazo de papel y lo armaba y hacía cosas, o sea, hacía milagros con sus manos. Yo recuerdo que, por ejemplo, él en sus carros alegóricos siempre se los pedían con 2, 3 semanas de anticipación. Y sin embargo los carros quedaban muy bien hechos porque todo el mundo los admiraba. Incluso hubo carros que se llegaron a ir a Veracruz por lo bien hechos que estaban. Y fue un hombre muy creativo. En cuanto a las piñatas, hubo veces que las personas no querían romperlas. El mural a Juárez, que está en la respetable logia masónica, que fue su primer mural cuando llegó a Nanchital. Y tiene los murales que están en el Auditorio 1 de Mayo, que pienso que son una de las obras más magníficas que ha hecho, independientemente de sus cuadros, que tiene algunos que a mí en lo personal me gustan mucho. Caminaba por las calles de Nanchital y vi un tumulto de gente. En ese momento me acerqué para ver qué sucedía y me di cuenta de que había una exposición de pintura. Yo no sabía qué era eso, pero sin embargo me llamó mucho la atención. Vi montada una obra que me mostró un mundo imaginario donde el hombre puede transportarse al éter. Sus pinturas, sí, lo que significa. ¿Tú sí lo tenías eso? A ver si no lo rolas. Está muy despedazado. Esas son sus pinturas y lo que significaba, o sea. Entonces son papelitos que he ido recuperando, porque digo que no tiro todo al jalón, voy revisando porque si no, no se puede. Cuando regreso, él me empezó a platicar más o menos de lo que él estaba haciendo, pues que escribía, sus revistas, todo ese tipo de cosas. Y no sé, yo lo tiraba loco porque decía, pues, ¿a quién lee eso? ¿A quién le interesa? ¿O qué es lo que quiere, no? O sea, a mí no me interesaba, la verdad. Él no sabía utilizar la computadora. Él abría el programa de editor de textos, hacía una columnita, hacía su columna, la imprimía, la recortaba y la pegaba en otra hoja. Sacaba fotografías en papel. Los últimos meses utilizó cámara digital.